¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Ideas Trascendentes, donde hablamos con personas muy interesantes sobre las ideas que hay en su vida, en su mente y en esta ocasión en sus canciones. Esta vez tenemos como invitado especial a una persona ariense que es profesor y es compositor, autor de canciones. Ha escrito para varios grupos aquí locales de la región y algunos de otros lugares. Me da un gusto presentarles a el profe José Guillermo Estrada Soria. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Es para mí un gran placer en esta tarde-noche de estar presentes en este estudio del gran Miguel Ávila, que es reconocido aquí en toda nuestra región como un personaje de gran valía y de mucho conocimiento en estos estudios de trabajo de la grabación. Es para mí un gran placer estar presentes y esperemos que nos pasemos una noche agradable. Espero que se la pase muy bien, profe. ¿Cómo no? Aquí, que sea un gusto platicar, echarnos un cafecito y pues hablar un poco de toda su carrera como compositor, como autor, como escritor. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varias agrupaciones, con varios vocalistas o integrantes de otras agrupaciones de aquí de la región. Y casi siempre es como una constante que lo mencionen. Sobre todo recuerdo mucho que lo mencionó Santa Cecilia. Recuerdo que el doctor Ramón Prado también hizo mención. Y pues yo lo conozco de que yo iba a la secundaria, porque a mí me dio clase de español. Tuvimos esa oportunidad. Gracias. Y me gustaría iniciar preguntándole ¿cómo es que le nació este gusto por la escritura? ¿Cómo fue que dijo, yo quiero hacer canciones? ¿O cuándo se dio cuenta que eso era lo que le gustaba hacer? Pregunta extraordinaria. Me remonta a los tiempos de la época de secundaria, Sí. cuando empezábamos a ver la literatura y como su amigo Memo Estrada siempre fue un poco aislado, poco callado. Entonces eso me sirvió como para hacer reflexiones de la vida y empecé a escribir algunos pequeños versitos en hojas en la secundaria. Y algunos compañeros empezaron a observar qué escribía. Yo no sé si por la novedad o por cualquier situación, empezaron a pasárselos entre compañeros y después ya me pedían cancioncitas o letrillas a pedido y empecé a escribir y me empezó a dar gusto. Y así a través del tiempo, dentro de la secundaria escribí mi primer poema que se tituló La entereza de mi madre, y estando en tercero de secundaria, en el cual tuve la oportunidad de participar en un concurso de declamación. Sí. Y ahí lo hicimos, y fue cuando me enfrenté socialmente, fue cuando empecé a perder el miedo, el temor de expresar lo que realmente sentía. Entonces fue en la época de la secundaria cuando inicié a escribir mis primeras letras. ¿Y lo hizo de iniciativa propia o tuvo alguna especie de apoyo de alguno de los maestros? ¿Quién le decía como esa estructura o fue algo que iban haciendo de usted? Sí, empecé a escuchar, había unos cancioneros que se repartían o que se habían en aquel de Sal de Uvas Picot, y ahí estaban las letras de las canciones populares de aquella época, y veías el metro, veía la estructura de la canción. Escuchaba mucho a Armando Manzanero con Esta tarde de llover, a José Alfredo Jiménez con sus canciones, y empecé a hacer como parodias. Empecé a tratar sobre la música de estos compositores y Napoleón. Empecé a escribir sobre sus canciones. Después ya empecé a hacer mis primeras letras ya originales, que en un principio, con mucha fe y esperanza, siempre decía, algún día, porque era tanto la emoción de escribir una letra, dice, algún día esto se convertirá en una canción y se escuchará. Y sin conocer música, sin conocer nada de guitarra, tuve la oportunidad de empezar de mis primeras cancioncitas, mis primeras letras. Oportunamente por aquí conocí a Ramón Prado, que tenía el grupo Los Cosmos, en Arias de Rosales. Ramón Prado Constanzo. Él tenía un trío. Sí. Y empezó mis primeras letras y le puso la musiquita. Y se veía bonito. Y con el trío dijo, bueno, era una gran satisfacción que empezó a nacer. Y así, y al mismo tiempo tenían una agrupación, Los Cosmos, y ahí también empezaron a meter una canción que se llamó Herida de Ausencia, El Amigo Sam, ahí empezó a surgir. Y gracias y mi agradecimiento a Ramón Prado Constancio, que
fue el que me dio la oportunidad y empezó a creer en mis pequeños escritos. Ahí todo comenzó. ¿Y cómo se dio este primer contacto con Ramón Prado, Constancio? ¿Cómo fue que tuvo este acercamiento? O sea, ¿cómo usted iba a escucharlos o él lo buscó? ¿Cómo pasó ese encuentro entre ustedes dos? Sí. En ese entonces, bueno, uno como joven de 14 años, 15 años, estaba en inquietud y los procuraba, porque realmente me surgió una gran admiración por Ramón Prado, que tocaba muy bien su requinto y su grupo musical. Él tenía entonces un lugar, una cantinita, donde vendía su vino y todo aquello, y ahí cantaba. Y fue que me empecé a atrever a meterme a ese lugar para verlo tocar, y empezó a conocerme. Y de paso, pues allí empecé también a iniciar a tomar un poco el vino. Ajá. Y fue de la forma que entablamos conversación con Ramón Prado, que a distancia de tantas ocasiones que estuve presentes, entonces empezó a checar mis temas y empezó a tocarlos. Ahí inició todo. ¿Y él musicalizaba entonces los temas? ¿Usted nada más le aportaba como la parte de la letra? Sí. Con él fue nada más con la canción de Perdóname los besos, se llama. Ya las otras ya las iba estructurando con la guitarrita. Conocía simplemente un círculo y ahí comenzaron a hacer los primeros temas. Pero el primero él me ayudó a musicalizar un tema. Sí. ¿Nunca le llamó la atención a usted interpretar sus temas? Sí, como no, esa era una gran emoción, nada más que desgraciadamente pues, no nací con ese don de poder cantar y entonar. Y en gran esfuerzo de la vida, de estar aprendiendo, de estar practicando y viendo que otros cómo tocaban, medio aprendí a darle la tonadita a las canciones con una guitarra y no tan bien entonada y más o menos murmurando la canción. Y esa es la forma como empecé y practicando. Todo partió cuando estuve estudiando en la normal de Tiripetío, que no estudié para profesor. Allí estábamos durmiendo en un dormitorio, era internado que estuve por 4 años. Sí. En ese internado había 1 o 2 que tocaban guitarra todas las noches. Entonces yo veía, me las acercaba, llegaba y algunas de mis letras las musicalizaba. Fui checando los tonitos que tenía, los iba anotando, iba practicando y empezaba a hacer mis canciones después de ese aprendizaje. Dentro de las canciones que ha llegado a escribir, muchas son inspiraciones en cosas que les pasan como a personas cercanas o incluso a usted mismo, porque veo que tiene muchos temas, sobre todo en baladas. Ya después también escuché algunos sones que tiene, pero pensando en estas canciones que hablan de amor, ¿qué tanto se puede escribir al amor? A veces observándolo en los demás o en la parte propia. Tiene mucho que ver esa situación. Nos orilla a escribir lo que sentimos, principalmente a sacar del corazón cuando se escriben las primeras canciones en baladita, lo romántico, sin necesidad de ningún estudio. Uno simplemente produce sus emociones, acercamiento desde que estaba uno pequeño, de afecto o de admiración a alguna persona. Y regularmente todas las canciones están basadas en hechos verídicos, de lo que uno vive, de uno que se imagina, de lo que vivió, de lo que quiso vivir o que nunca vivió. Y muy observador de mi parte para poder escribir algunas canciones, porque a veces me metía en la vida, en la problemática de otras parejas y les desarrollaba su canción como si yo la sintiera, como si fuera mía, como si fuera un hecho real. Pero finalmente les desarrollaba la canción como sintiéndola, pero escribiendo también la historia de otras personas. Como que también le ponía, me imagino, ese toque de usted. Sí. Como viviendo la relación de las personas que veía, ¿no? Exactamente. Y sé que también le escribió algunas canciones a los Michis, que incluso algunas de ellas me mandó ahorita en el previo como una compilación de canciones y algunas fueron grabadas. ¿También con Ramón Prado tuvieron oportunidad de grabar alguna canción?
Sí, con Ramón Prado, el hijo, el papá no, es bueno más para las primeras y cuando se grabaron, cuando empezaron a ensayar las canciones, finalmente surgió un grupo llamado Los Michis, que eran de Michoacán y de Chiapas. Ajá. Algunos integrantes eran de Ario, como Fernando Infante. El dueño de la agrupación era Gabriel Pedraza del Moral. Finalmente estuvo Constantino Villa y Nacho Álvarez. Y dejaron sus agrupaciones y se fueron a México. Uh-huh. Y ya ellos estaban montando algunos temas míos en sus agrupaciones. Y ellos se las llevaron a México y empezaron a montar mi música. Finalmente, no por el gran conocimiento que yo tuviera, sino por la gran fe que siempre dije alguna vez en la vida. Entonces, como que Dios acomodó a las personas que me iban a ayudar y el primer disco se logra. Fue cuando se logra formar Los Michis y de una forma oportuna graban en la firma de Televisa en discos láser. Uh-huh. En esa ocasión tenían 5 temas preparados. Y este proyecto donde me graban el tema Te dejé partir, Noche de pescadores, Cuando te necesite, Ya te vas y Tiempos pasados, fueron los 5 temas que se grabaron en Televisa. Y una cosa extraordinaria, de pronto de no tener nadie, de no ser nadie, empezamos a escuchar las canciones en todas las radiodifusoras del país. Finalmente aquí en Uruapan, en Morelia, una ocasión que fui a México, todas las discotecas tenían el disco LP. En ese entonces era un disco grande que tenía LP, el sencillo donde manejaban 2 canciones uh-huh. para promoción y el cassette. Sí. Y recuerdo como anécdota que iba a Morelia o a algunos otros lugares y quería ver el disco. Por pura curiosidad, porque me satisfacía ver mi nombre ahí nada más en ese disco. Y ni compraba nada de discos, pero sí nada más iba a constatar de que toda mi música ya estaba vendiéndose, principalmente en la ciudad de Morelia. Después me enteré que en toda la República se extendía el programa de promoción de Los Michis, donde Te dejé partir estuvo de muy buena aceptación. Y Noche de pescadores. Y que finalmente tuve jugosas regalías en aquel entonces de estas canciones, como era una agrupación directamente dependiente de Televisa. Ajá. Y entonces realmente Televisa hace y deshace. De pronto un grupo desconocido era alguno de los más conocidos de aquella época, porque ya sonaba Guillermo Estrada con Te dejé partir en Noche de pescadores en las diferentes radiodifusoras. Y era para mí muy satisfactorio. Tengo curiosidad de cómo se manejaba este tema ahorita que menciona de las regalías. ¿Cómo era que hacían esa repartición? Sobre todo pensando que ellos tenían como ¿era exclusividad con Televisa? ¿O ellos podían grabar con alguna otra disquera? ¿O cómo se manejaba eso? Sí, es cuando firmaron, fueron con Televisa. En ese entonces esas agrupaciones, o más bien esas empresas, descubrían al artista, le firmaban contrato, ajá. Les grababan, les producían sus discos, los distribuían en todo el país, en todas las radiodifusoras, y las tocaban en todas las radiodifusoras que ellos tenían. Y como era Televisa, pues encerraba toda la República y en Estados Unidos. Y para poder cobrar regalías, pues yo cuando me di a dar cuenta de las regalías me grabaron en el 84. Ajá. Y allá en el 92 fui a México una ocasión muy temprano y encontré un compositor, Aníbal Pastor, y fuimos platicando como a las 8:30 de la mañana, y joven y muy agradable su plática. Y ya me dijo que, fíjate, pues me está grabando a mí una canción, ahorita no me acuerdo la agrupación, y fíjate que ya le compré la casa a mi mamá. Ya salimos y estamos muy bien. Y entonces me entró la curiosidad, bueno, y se cobra por las canciones, porque yo simplemente quería ajá. que se dieran a conocer, no importaba sí. si había regalías o no. Y me dio el domicilio de autores y compositores de música en ajá. México. Y allí me subí en el metro, rapidito llegué allá. Llegué al segundo piso donde recibían a los compositores. Me pidieron mi nombre,
salió a la computadora y luego salió diferentes agrupaciones que habían grabado. Los Michis y otros más. Sí. Ya me dijeron a ver si tiene regalías, ya me dijeron fui a una ventanilla, constataron de que sí había, me dieron mi credencial en aquel entonces y fui el 24,201 como compositor. ¿Cuántos habrían en aquel entonces y cuántos habrá ahora? Sí. Entonces, para poder cobrar dentro de las regalías de una canción, hay que estar escrito, la canción se tiene que llevar a una editora, o se llamaba editorial. Sí. Es como un banco de canciones, donde muchos compositores de cualquier parte del país iban y enseñaban sus canciones. Y si eran buenas, se las aceptaban y se las firmaban. Pero el contrato consistía en que se les daba autorización a esa editora para que fuera a la grabadora y que fuera autores y compositores de música para que cobraran las regalías a nuestro nombre. Y a nosotros nos daban el 10%. Sí. Aparte también allí les pagaban a las agrupaciones sus regalías, pero ganaba la editora, ganaba la grabadora y ganábamos nosotros. Y como se vendía bastante disco, realmente sí era jugosa las regalías. Y estas que grabó con los Michis, me dice que se dio cuenta de esta parte de las regalías ya hasta años después. ¿Ellos se encargaron de hacer el registro y todo eso? Cuando grabaron en Televisa, me llamaron hasta México y fui a las oficinas. Y firmé para que se autorizara, para que se manifestara la música en todo el país. Pero yo ya las tenía también en una editora. Antes las llevé al registro público, al Instituto Nacional del Registro Público de la Composición. Ahí se registran las canciones. Nada más. Quedan protegidas, allí no las promueven, nada más por si alguien quisiera tomar una canción de algún otro compositor, allí nos defiende. Entonces ese es el registro. Y allá en autores y compositores es donde uno cobra. Allí uno cobraba con su credencial. Inclusive tuve que sacar mi credencial para poder cobrar. Pero sí hay que firmarle primeramente a una editora. Si no le firmamos a la editora, no nos paga. Entonces, por una parte, cobrábamos allá en autores y compositores y también nos pagaban en la editora. Y ellos podían decidir quién grababa la canción entonces, ¿verdad? Es la editora. Sí, la editora es como un banco de canciones. Esa editora, de todos los artistas que escuchaba, conforme a los artistas que grababan en las diferentes grabadoras, si llegaba un compositor con un tema y más o menos relacionado con Paraonal, se lo firmaba y al firmar ya sabía que le estaba autorizando y que si en caso de que la grabara un cantante o algún otro, alguna película, ellos recogían las regalías y después le pagaban al compositor. Y ellos las guardaban siempre y cuando el compositor fuera a reclamarlas, me imagino. Sí, porque tanto es así que hay ocasiones en que muchos compositores no saben dónde registrar, dónde cobrar. Entonces nunca cobran y se le quedan a las instituciones. Sí. ¿Y tienen algún plazo para decir, por ejemplo, si se queda tanto tiempo las regalías sin cobrar, que pasen a ser de la editora o era indefinido? Ayer estuve checando sobre los registros que hago. Dice que son hasta 100 años. Bueno, hasta la vida del autor más 100 años. Sí. Esto fue mi credencial de Sociedad de Autores y Compositores. Dice Sociedad de Autores y Compositores de Música en México. El servidor José Guillermo Estrada Soria. Y soy el socio 24,201. Sí. En esta credencial me la extendió todavía en vida de Armando Manzanero, que él es el presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de Música en México. Su nombre es Armando Manzanero Canché. Aquí está su firma, pero ya se está borrando la imagen. Ya necesito cambiar. Entonces, con esta, necesariamente para poder cobrar las regalías. ¿Esa sigue teniendo vigencia? Tiene vigencia. Aquí está, para poder entrar, aquí hay un folio, una clave.
Porque no cualquiera puede entrar, sino que hay que identificarse. Sí. Y esta es la credencial. Y sí necesito ya renovarla porque ya no se ve la imagen. Sí. Sí. ¿Cuántos años tendrá esa credencial? Ahora que estaba Armando Manzanero, porque cuando yo empecé a ingresar a esta casa disquera, grabadora, el presidente era Roberto Cantoral, el compositor de Reloj, era el presidente. Muere él, Roberto Cantoral, y sigue Armando Manzanero. Y a la muerte de él, hace poquito, entra Martín Urieta, el compositor de Mujeres Divinas. Uh-huh. Y ahorita actualmente el presidente de la Sociedad de Actores viene siendo Martín Urieta. Ajá. ¿Qué se necesitaba en aquel entonces? Bueno, no sé si haya cambiado o qué tanto haya cambiado, pero por ejemplo, para registrar una canción, ¿bastaba llevar la letra o qué pedían? En aquel entonces, bueno, allí en el Registro Nacional, el Registro del Derecho de Autor, se pueden registrar obras clásicas con las notas. Ajá. Se pueden registrar canciones con letra separada o letra y música o la pura música. Y tenía que ir, en aquel entonces me imagino, como no había tanto... Bueno, ya tenían la parte de los cassettes y los discos, ¿no? Pero quizá era menos común el poder grabar, así como lo hacemos ahorita, que sacamos el celular y grabamos la tonada y la canción. ¿Había que llevar la canción en nota para que se respetara como esa tonada? Mis primeras letras las empecé a registrar la pura letra. Ajá. Y después ya el segundo año en guitarra, en un casetito. Ajá. Entonces llevaba 2 cassettes. Un cassette se queda en auto, está allí en el registro. Sí. Y otro te lo entregan. Ya nomás le ponen el número el folio. Y quedan registradas, pero ahí se puede también registrar aparte de canciones, novelas, algún dibujo, algún periódico, algún nombre artístico, ajá, cualquier invento, una pintura. Pues ahí están todos los talentos considerados. ¿Y era muy tardado el proceso de registro? El mismo día, precisamente antier, estuve en la Ciudad de México. Tenía después de la pandemia que no iba a registrar. Ajá. 2 años. Sí. No, entonces lo que pude acumular en todo ese tiempo lo fui a registrar el día de antier. Llega uno a las 9:30 de la mañana al Instituto Nacional del Registro de Autor. Tiene algunos documentos sencillos, datos de nacimiento, de la CUR y domicilio. Uh-huh. Se registran y en cosa de 1 hora y media queda registrado y como a la 1 o 2 de la tarde ya te entregan el certificado. Se puede registrar las canciones de una en una. Uh-huh. O puedes registrar todas las que quepan en un CD o en una memoria. 1000. Ajá. 500, 1 o 2 o 3 y te cobran lo mismo por registrar una que 100 o por 40. Entonces nada más por el evento del registro más que por canción. Y te lo dan el mismo día. Es como un acta de nacimiento. Y si registras 10 o 20 o 30 o 50, le pones... va a ser un álbum que vas a registrar y le pones un título de una canción más 49 más. Y así es como se logran. Y allí en esa oficina, en la matriz arriba, guardan todos los expedientes. Si después se pierde, por ejemplo, en mi caso, hace 2-3 años, fui a pedir una recopilación de todo lo que se tenía registrado. Ajá. Y ahí me dieron todo lo que había registrado desde 1977. Sí, ¿cómo cuántas canciones tendré registradas? Como registradas como unas 300 a 500 ajá, registradas. Sí, más o menos, entre muchas que están allí en el archivo. Y me comenta que las editoras ya se acercan a este registro, o aparte hay que hacer el registro en la editora. La editora no se acercan a los registros, es nomás para uno como compositor, registrar tu obra que quede protegida. Sí. Tienen oficinas como la que tienes aquí. Ellos llegan, bueno, cuando estaban las editoras, recibían a los compositores
lo registraban, hacían un tiempo de espera y lo recibían y checaban sus canciones. Si checaban 10, 12, y si nomás una les había gustado a ellos, nomás queda una, 2 o 3, y les firman 1, 2 o 3, hacen un contrato. Y ya, en cuanto uno les firme, entonces ahora sí ya se van a los diferentes artistas que había en las diferentes grabadoras. Ajá. Y ahí unos tienen muy buen acercamiento, entonces los llenan de canciones. Pero el compositor tiene que acudir por separado del registro a la editora. Sí. Eso es. Y principalmente autores y compositores es para cobrar regalías. Ajá. Y la editora es para llegar y que te promuevan tu canción. Sí. Aunque desgraciadamente ya por los 90s las canciones empezaron a sacar de las plataformas digitales. Ajá. Y dejaron de elaborarse discos. Sí. Y con eso, todas las grabadoras, la RCA Victor, la Musar, la CBS, la Peerless y muchas más, tuvieron que cerrar porque ya el grabar, muchos artistas les dieron su carta de retiro. A todos los famosos tuvieron que salirse de allí y hacer sus propias producciones. Sí. Porque cuando estas empresas descubrieron al artista y le firmaban, pues todo le pagaban. Ajá. Cuando ya no se elabora el disco, tienen que despedir a todo, de su compañía, a todos los artistas. Y estos artistas, a partir de entonces, para seguir grabando, sí lo hacían. Pero ya en grabadoras particulares, donde pagaban. Sí. En aquel entonces empezaban a hacerles que 1000 discos. Y les pagaban y les prometían promoción, que nunca fue cierto, finalmente. Ahorita, por ejemplo, como ya no promueven mucho por medios de comunicación masiva a artistas nuevos, regularmente todas las agrupaciones, con lo que logren tener, logren luchar por sí mismos, es como van pegando. Por eso nada más pegan por regiones. Ajá. Ya no logran a nivel nacional, mientras que Televisa o las grabadoras, las televisoras no promueven nuevamente. Por eso es tan reducido la oportunidad de promover las agrupaciones actualmente, las nuevas. Y pareciera que hay más herramientas para que uno se autoprodujera, pero sí, según entiendo, también se ha reducido el número de personas que pues, antes compraban el disco completo y pues aunque no les gustaran todas las canciones, pues se las llevaban. Finalmente el disco se vende con todas las canciones y ahorita creo que nada más cobran como una parte de lo que se reproduzca la canción, ¿no? En las plataformas digitales. Sí. Sí, pues nada semejante a lo que cobrábamos anteriormente. Antes todo el LP se vendía y todas las canciones ganaban. Y cuando era el éxito ganaba un poco más. Ajá. Pero actualmente las agrupaciones checan su material. Ya lo producen, lo graban a su propio costo. Pero ya todavía hace 2-3 años grababan el disco de 10 canciones. Uh-huh. Ahorita ya nada más graban 3, 4 cancioncitas y cada canción video, canción y video, pero a costa de la propia agrupación. Y antes todo era gratis. Uh-huh. Lo hacían famoso, lo firmaban, lo promovían y te pagaban. Y ahora hay que pagar. Sí. Sí, pues ha cambiado mucho la forma en que trabaja la industria. Y sigue habiendo éxitos masivos, pero yo creo que también se van haciendo menos y se deja más a responsabilidad de la agrupación, primeramente. Sí. Imagino que tienen como también esta comunicación con el autor de las canciones, porque también el autor pues no puede decir voy a pagarle a esta agrupación para que graben el disco. Tiene que también depender como de la intención que tengan ellos de grabar, del gusto que tengan, de la compatibilidad con las canciones. En esa parte, ¿cómo ha vivido usted el ponerse de acuerdo con las agrupaciones, con las diferentes que ha conseguido grabar sus temas? ¿Qué tanto, digamos, se le toma en cuenta para el resultado final de la canción? Sí. En aquel entonces, en los 80s, la forma de promover las canciones era en guitarritas, las grababas en un casetito. Y donde tocaba la banda móvil, ahí estabas. Los saludabas y aquí está el cassette. Uh-huh. Ahí estaba la banda Machos
y te acercabas y ahí estabas el cassette. Todas las agrupaciones que uno quería que le grabaran, escribía más o menos algo semejante al estilo o de las canciones que uno tenía, grababa 5 o 6 temitas y ahí a veces tenía que ir a Morelia, Uruapan, hasta México para ver la agrupación que yo tenía canciones más o menos a su estilo y se las daba en su mano. Esa era la forma de promover. Aquí en la región, por ejemplo, las bandas de Siragüen, que me hicieron favor de grabar algunas, llegaba a su casa, les tocaba y les dejaba el material. Sí. Y empezaron a grabarme algunas de ellas, entre ellas fue en aquel entonces la primera banda que me grabó fue la Banda Móvil. Ajá. Me grabó un temita que se llama ¿Quién me ha robado tu corazón? Aunque hay otro tema que canta Liberación. Sí. Entonces debía haberle cambiado el título porque se confundía. Entonces la Banda Móvil que grabó en Visa de Monterrey, me grabaron esa. Después me grabó la banda Mash, donde estaba el cantante original de la banda Machos. Mash, le quitaron la O y la S, pero es la banda Machos. Sí. ¿Por qué? Allá se quedó la banda Machos con unos integrantes. De este lado se vino, por decir, el cantante que era Raúl Ortega. Ajá. Y el bajista y algunos más hicieron otra banda. Y estos me hicieron el favor de grabarme el tema de Amores Clandestinos. Raúl Ortega, la voz original de Banda Machos, se llamaba también su banda Arre. Raúl Ortega y su banda Arre. Ahí me grabó Entre la botella y ella. Ajá. Y me grabó Para amar a esa mujer. Después la banda Siragüen, que también fuimos a buscarlos. Desde México, cuando fui a la grabadora de la Musar, allá me ordenaron que le llevara una canción a la banda Siragüen desde México, de la grabadora Musar. Ya venía como dirigida y me grabaron la canción de Luna Blanca. En ese tiempo también una banda de la región allí, la banda Melchor Ocampo, de San Ángel Surumucapio, también me grabó Amores Clandestinos, que fue la primera versión en banda, cuando la primera versión había sido del doctor Ramón Prado, el hijo. Sí. Ahí surgió Amores Clandestinos. Después me graba de Siragüen La Ola Azul. Ajá. La Ola Azul, una canción que se llama De la cabeza a los pies, que primeramente grabó Ramón Prado Perales. Sí. Y luego enseguida la graba la banda Ola Azul. ¿Y esas canciones originalmente estaban pensadas para adaptarse como a la banda? ¿O ellos hicieron la adaptación? Sí, en principio eran gruperas. Ajá. Y entonces lleva 6, 7 canciones y se la pones ahí a la banda. Y dices, ¿sabes qué? Me gusta esta, déjamelas. Y allí en San Ángel Surumucapio, en Siragüen, hay muchas personas muy capaces como arreglistas musicales. Ajá. Entonces allí ya nomás de esta agrupación, ya sabes, si estuviera en guitarra, si estuviera en norteño o en una agrupación, le adaptan los arreglistas a la banda. Ajá. Y a la voz del cantante. Y entonces ahí le dan su papel al de la batería. Le dan sus papeles a trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, saxofón 1, 2, 3. O sea que nomás llega atrás. Y en 5 o 10 minutos ya están tocando la canción, porque todos tocan nota allí en Siragüen, en esa región. Sí. Y ellos las hacen conforme a su estilo. Tuve una vez la oportunidad de, cuando me graba la banda Móvil allá en Visa de Monterrey, tuvimos acercamiento con el productor y me pide algunas canciones y le mando 10 canciones en un cassette. Y ahí escogen una canción que me había grabado una banda, Para amar a esa mujer. La escogen para Liberación, en Disa. Entonces ahí tuve una pequeña anécdota con que me ocurrió. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues se te va. Y me la pusieron por teléfono, ensayada con Liberación. Sí. Entonces ya cosquillitas en todo el cuerpo. Digo, ya va. La fe ya va llegando. Pero resulta que en ese momento como que tuve dudas y le dije, oye, no, pues como estaba
Cuisillos. Ajá. Estaba en ese pegando. Dice, no pudiera ser posible que se grabara con Cuisillos. Dice, no, es que Liberación es de la empresa. Dice, no, adelante, que se grabe. Y ya dijeron, bueno, está bien, se te manda tu contrato, porque mandaban un contrato de la editora. Sí. Para podérselas firmar, para poderles autorizar para que salieran en todos los medios. A los 2 días que me llega, no sé si por falta de fe me dijeron, ¿sabes qué? No cayó al disco. Ajá. Habían seleccionado 80 canciones. Sí. De las 80 grabaron 18 y de las 18 se fueron al disco 12. Ajá. Y mi canción se quedó en las 18. atorada. Y yo dije, bueno, fue por falta de fe. Digo, ¿para qué quería que me la grabara? Pues sí, yo sí, ya la tenía. Sí. Y sí, así fue. Más o menos en términos generales, cómo acercarse unos a las agrupaciones o a las bandas y hablar directamente. Desde que vino la situación de que ya casi no hubo discos y que ya nada más graban 1, 2, 3, ya se nos puso más difícil. Sí. Y duré toda esta pandemia sin promover y ahorita ya volví a iniciar. ¿Y sigue haciendo este acercamiento con los grupos o con las bandas para mostrarles las canciones? Sí, ya volví nuevamente a esas andadas porque duré como 2 años que estaba muy en paz por la situación de la pandemia, no salíamos. Sí. Pero ya empezaron a grabar algunas agrupaciones. Acaba de grabarme hace como 15 días 2 agrupaciones de Tierra Caliente. Ajá. Y ahí vamos, y ahorita ya estamos en pláticas con unas bandas, unas de las bandas que me estaban grabando en aquel entonces, ya están haciendo videos de algunos temas míos. Entonces me dio mucho gusto decir que todavía la siguen tocando. Sí. Y se están reconstruyendo, se están innovando. Pero la situación de promover va a ser igual. Ahora checar las bandas donde toquen y llevarles allí su material, o ahora con la modernidad mandarles por algún medio. Sí, ahorita con las redes sociales se facilita un poco el acercamiento, que aunque también depende mucho qué tan presentes estén las agrupaciones, ¿verdad? O sea, también revisando como los mensajes que llegan. Sí, se nos pone más difícil porque surgieron mucho más compositores. Como ya nomás graban 2, 3, ya no requieren de tantos. Uh-huh. Y muchas ocasiones, como son músicos, a veces también ellos elaboran sus propias canciones y se nos están cerrando un poco las puertas. Sí. Más sin embargo, hay que seguir luchando. Y cuando el tema es bueno, pues prácticamente se va haciendo paso solito. Sí. Conforme uno va avanzando en la vida, cambian como las situaciones que se presentan. ¿Usted ha notado como en este recuento quizá de las canciones cómo van cambiando esas expresiones, esas emociones a lo largo de los años? O sea, como si nota algún cambio cuando escribía quizá a lo mejor a los 20 años, después a los 30. Sí. Los Michis me grabaron unos temas hace, 84, 15 años, 35, 37 años. Y estaba analizando el desarrollo de los temas. Sí. Y alguna palabrita que actualmente la observo, digo, no, pues esta le hubiera cambiado. O si le vuelvo a montar esa canción, le cambio un rengloncito o una palabrita y lo actualizo. Ajá. Y anteriormente, como influenciado por la situación de los poetas, que cuando como profesor tenía que enseñar, manejaba mucho las reglas de las rimas, de los metros, los formatos. Sí. Entonces me encasillaba mucho en la poesía y a través de los años descubrí que dentro de la canción debe ser más popular. Y le fui quitando recursos literarios hasta actualmente ya escribir un poquito más popular, ajá, más directo. Y como que se me hizo más fácil porque algunas rimas las elimino. Sí. Y nomás dejo las que considero las que deben de cajón de rimar. Uh-huh. Pero sí ha cambiado mucho la estructura. Se puede decir que cada vez que tengo una oportunidad o veo un compositor a otro y va uno aprendiendo de otros. Sí. Y va uno actualizándose y cambiando el estilo de escribir. Pero sí. Y al día de hoy, ¿cómo describiría este proceso? O sea, usted imagino que escribe mucho, pero ¿qué tan intencionado es decir, voy a crear una canción que hable de esto? ¿O es más como de dejar fluir la escritura y después a lo mejor ya recoger las ideas que le gusten? ¿Cómo es este proceso? Las primeras canciones fluía nada más la emoción, el sentimiento, ajá, sin saber a dónde iba a parar.
Después ya fueron un poquito más dirigidas, porque en aquel entonces les grababan mucho la canción ranchera y uno por naturaleza era baladista, la emoción además. Entonces las canciones rancheras eran más dirigidas. Ajá. Además de que la canción debe ser original, debe ser tonada diferente y que los temas también sean originales. Entonces, por lo tanto, eso implica las últimas canciones. Hay ocasiones que hago una idea general en el aire, más o menos qué es lo que quiero, Sí. y se va desarrollando. O en ocasiones tarareo una frase musical y como que me agrada, soy bonito y ahí la voy siguiendo. Y a veces no sé ni a dónde voy a parar. Como dice el buque, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Empezamos con una expresión y va. Hay ocasiones en que lo primero que inicié, al final ya ni aparece. De pronto, el medio aparece una idea fuerte, quito todo y comienzo con la idea fuerte y vuelvo a empezar. Ajá. Y a veces se transforma la canción. Hay ocasiones en que no sabe uno qué rumbo va a tomar el desenlace de una historia. En muchas ocasiones van dirigidas, Ajá. pero en muchas ocasiones simplemente empieza uno a escribir y va desarrollando, y la frase fuerte que te va surgiendo de momento la tomas como base y vuelves a empezar y ya, más o menos. ¿Y qué tan difícil ha sido como para usted? Como yo pienso que también debe de consumir música bastante para también tener como una referencia, pero ¿qué tan difícil es evitar como que como plasmar otras ideas que de repente traigan en la cabeza que sean de estas referencias para que no suene como tan igual otros temas? O sea, Sí. ¿cómo ha hecho usted para conservar esta originalidad? Conocí al profesor Manuel Silva Telles, que también fue mi profesor en la secundaria en aquel entonces, el maestro de música. Uh-huh. Y él había sido músico egresado de una escuela de Jalisco, de música sagrada y clásica. Y él me dio algunos pormenores de cómo escribir. Ajá. Cuida siempre. Empezamos luego con los formatos, que son muy tradicionales, que puros estrofas de cuartetos, qué sé yo. Sí. 2 cuartetos, estribillo, 2 cuartetos y estribillo. Dice, cuida siempre de que todo lo que escuches, que todo lo que escribas musicalmente no se parezca a otra. Ni la letra, ni la música. Busca la originalidad. Y eso me quedó bien plasmado en la mente. Y cada vez que escribo algo, una tonadita, de todo lo que yo he escuchado, si algo me suena, averiguo o tarareo y ya lo identifico y después ya cambio. Y ya sé que cuando busco cuando encuentro una similitud en la letra o la música, inmediatamente cambio de música. Uh-huh. ¿Y cuándo puede decir que, o sea, después de todo este proceso, porque dice que al principio pues, puede comenzar como una idea, Sí. irla desarrollando, ¿en qué momento cree usted que una canción ya está lista para, que diga, ya está terminada para poderse entregar? Sí. Por luego se va sintiendo, se va desarrollando. Había canciones largas, medianas, cortas, pero finalmente y hay que buscar que se desarrolle la temática y luego se siente cuando cierra. Va uno desarrollando la introducción, va introduciendo la idea, la va desarrollando y finalmente la va concluyendo. Regularmente son 2 estrofas de cuartetos o quintetos, sextetos, octetos, luego del estribillo un poquito más abierto, y en la última expresión del estribillo como que se cierra el tema. Ajá. Llevas un problema, lo vas desarrollando y al final busca la solución que cierre como si fuera un problema. Se origina un problema, se desarrolla y se cierra el problema. Ajá. Esa es la situación para que una canción quede cerrada. O sea, es como planteamiento, nudo y desenlace. Uh-huh. Como nacer, vivir y morir. Tiene que terminar finalmente cerrando la idea. Sí. Y es cuando queda uno satisfecho. Hay ocasiones en que escribo unas canciones y que se quedan allí 3 meses, 1 año, 5 años. Luego las vuelves a retomar y las desarrollas. Uh-huh. Hay canciones que se pueden escribir en un día, en 3, 4, 5 horas. Hay canciones que se hacen en 3 meses. Hay canciones que se duran hasta años. Sí. La canción que escribí de Ario de Rosales, buscando una idea original, duré 7 años
Y fue cuando se escribió la de Arias de Rosales. Sí. ¿Es la que es en son? En son. Después de esa canción la había grabado un grupo de doctor Miguel Silva del pueblito, ajá, de Lino y Herminio, sí, con guitarritas. La graban como canción ranchera. Empiezan a cantar por allí en algunas fiestecitas y el disco. Y luego es cuando Ramón Prado Perales la escucha y me pide el tema y la hace en son. Y de ahí comenzaron ya los diferentes sones que empecé a escribir. Luego escribí la canción aquí con la sorpresa, la canción de Puruarán. Ajá. Y empezaron en los desfiles, tocándola y bailándola, entonces fue agradable. Una canción también vi aquí en Arias de Rosales que la llevaba en un 20 de noviembre. Después escribí una canción a Morelia, ajá, a Pátzcuaro, a Uruapan, al Cristo de Carácuaro, Angangueo de las Mariposas. Y dediqué como un año a escribir puras canciones tradicionales. Sí. No sé, por el gusto, el placer y empecé a investigar lo de cada pueblo, sus tradiciones, sus costumbres. Y fue para mí muy placentero haber escrito ese tipo de canciones. Sí, estuve escuchando algunas de las que me mandó. Vi justo la canción de Morelia. De Morelia. Y son que me comenta, pues sí me platicó. Incluso el doctor Ramón Prado, que le mando saludos. En su podcast también platicamos un poquito incluso se cantó un pequeño verso. Sí, muy amable. Sí. ¿Ese de qué año fue ese son? Ese son fueron luego lo volví a grabar otra agrupación, fue hace como unos 14 años. Ajá. Aproximadamente. Pero realicé planeándola como 7 años. Sí. Porque quería que fuera original. Porque allá había un son por aquí muy tradicional. Dijo que no se tiene que parecer, tiene que ser diferente. Y basados directamente en lo que son nuestras costumbres. El otro son está muy bonito. Nomás que habla poco dentro del realismo de lo que es Arias de Rosales. Ajá. Y ese tiene una temática un poquito más profunda. Pero sí, la planeé como 7 años para poderla escribir. Sí. ¿Y qué fue cómo fue este proceso de planeación? O sea, ¿qué era lo que usted hacía como para decir, quiero que esta cosa también vaya? ¿Estuvo investigando también de Ario? Sí. Menciona que se necesita mucho la observación, ¿no? ¿Qué tanto usted también, pues cómo le dicen esto? Que se dan baños de pueblo, ¿no? A que uno se sale a la calle a platicar con las personas, a ver lo que hacen. Uh-huh. ¿Qué tanto acostumbra hacer eso para las canciones que hace, en este caso como de los lugares en específico? Cuando escribí la canción de Morelia, bueno, finalmente allí expongo los lugares más famosos de Morelia. Ajá. Que cualquiera que vaya a Morelia 2 o 3 veces se da cuenta y conoce, por ejemplo, la catedral. Allí menciono varios lugares. Finalmente tuve que investigar y constatar el nombre de algunas plazas, de Morelos. Cuando escribí la canción de Uruapan, pues fui hasta Uruapan para conocer el río Patixio, para ver sus colonias, sus barrios. Y sí tiene uno que investigar para poder escribir realismo, porque si escribe dentro de una canción situaciones que no existen, ajá, como que no queda uno satisfecho, pero sí hay que hacer una investigación un poquito profunda. Pero para hacer la canción de Arias de Rosales, pues aquí yo la investigué casi por situación propia, conociendo lo que describí. Por ejemplo, el maíz, entonces, el frijol, ajá, y que finalmente vino el aguacate. Sí. Está basado donde se describe Miguel Silva, se describe lo que es Arias de Rosales, la cuna del Poder Judicial. Porque empieza le canto a mi tierra orgullosamente, pueblito de ensueño donde yo nací, Ario de Rosales, de lluvias frecuentes, de trigo, aguacate, frijol y maíz. Y luego del estribillo dice, pues ya va narrando lo que corresponde a la cuna de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Y entonces más o menos son situaciones verídicas que uno hay que, cuando escribe canciones tradicionales, que realmente sean ciertas, en base a
lo que es la realidad. Sí. ¿Todavía sigue dando clases de español? Pues tuve la fortuna de trabajar 35 años. Principalmente trabajé como 7 años en escuelas primarias porque estudié en la Escuela Normal de Teripetío internado 4 años. Ajá. Y después allá salí como profesor de primaria y trabajé 7 años acá en algunas comunidades. Al mismo tiempo estuve estudiando en la Universidad de Colima en los cursos de verano. Sí. Estuve estudiando la carrera de lengua y literatura española. Uh-huh. Y fue cuando ya tuve la oportunidad de ingresar a secundarias. Cuando trabajaba acá para Tierra Caliente, allá por el Cangrejo, al mismo tiempo venía Miguel Silva. Uh-huh. Y allí impartía una clase en una escuela particular del pueblito. Sí. Allí empecé a dar mis primeras clases secundarias. Y daba una clase diaria y llegaba al pueblo. Temprano iba a trabajar a la primaria y en la tarde daba la clase. El siguiente año fui a Miguel Silva a checar a ver si me iban a dar la oportunidad de seguir practicando como profesor de español. Ya la directora estaba un poquito grande y me llamó a la dirección. Pues fíjese, ¿sabe qué? La verdad que quiero que usted se ponga en mi lugar. Bueno, sí tengo ganas, pero tenemos defectos y todo, pues a veces tomamos, ya todos toman. Y dije, ¿por qué aquí algunos de los compañeros que están trabajando? Dice, no, pues se les paga, pero cumplen poco. Mejor a usted que no se le paga nada, mejor quédese. Bueno, le hicieron una reunión con el patronato, el padrecito Javier, que ahora todos veneran y veneramos. Sí. Y ahí me dieron la oportunidad de pertenecer a la secundaria. Y en 6 meses que estuve como director de escuela particular, porque antes se pagaba por cooperación para pagarle a los profesores, tuve una oportunidad de ir a Morelia en una junta a nivel estatal de puros directivos donde estaban los jefes de la SEP y que les pido que se hiciera federal. Ajá. Me lo concedieron. En 15 días se volvió federal. Sí. Por eso es que pude ingresar como profesor de escuelas secundarias. Después ya la escuela perteneció a la de Ario. Los de allá se iban a trabajar al Miguel Silva y del Miguel Silva se vinieron aquí. Fue de la forma como llegué a Ario de Rosales. Sí. Y felizmente, con lo bueno, con lo malo, con los logros, con los desajustes, logramos trabajar 28 años en esa secundaria federal Lázaro Cárdenas de Ario. Y ya estamos jubilados hace como 8 años. Sí. Nomás recordando, muy satisfecho, no de lo que gané, sino de lo que sentí por lo que hice. Ajá. Que finalmente somos humanos y tenemos problemas, tenemos defectos, tenemos de todo, pero finalmente la misión, que creo que se cumplió por la fe y por la decisión, la vocación, fue bueno o malo, ya solamente el pueblo, los demás dirán, calificarán si fue bueno o malo. Sí. Pero ahí estamos. ¿Y cree usted que esta profesión que eligió con la parte del compositor como que ayudó a que se siguiera alimentando, que se siguiera practicando? Exactamente. Como que fue estuvo muy relacionado, muy de la mano la docencia con la composición. Ajá. Porque cuando empiezo a estudiar la normal de Teripetío para profesor, entonces sigo escribiendo mis canciones. Y cuando termino y me voy a la Universidad de Colima a estudiar lengua y literatura española, estaba todo lo relacionado con las métricas, con todas las licencias poéticas, con las novelas, con los cuentos, con las canciones, con obras, poesías, corales, de todo. Entonces, realmente estaba estudiando y trabajando en lo que me gustaba, porque fue de gran gozo. En un principio diría que no tendría vocación, pero la fui descubriendo y finalmente fue maravilloso haber conjugado tanto la composición como la docencia. Sí, sí, imagino. Está muy de la mano, la verdad. Sí. Y aparte estando dentro de la misma rama porque finalmente la literatura forma parte de la escritura, de las canciones. Exactamente, así que no nos desviamos. Veo que trajo algunos discos. ¿Le gustaría que comentáramos sobre ellos? El por qué él eligió esos en especial. Pues ahorita agarré simplemente un montoncito porque me vine así de carrera. De las agrupaciones,
Pues finalmente me grabaron, pues primeramente fue el grupo Los Cráteres, aquí en Ario, allá por los 80. Después vino el grupo Los Michis, donde se grabaron en Televisa. Más tarde ya me grababa la banda Mash, con la voz original de Raúl Ortega, que fue vocalista de la banda Machos. Sí. Más tarde me graba Banda Móvil de Nayarit, en Disa de Monterrey, el tema que se llama ¿Quién me ha robado tu corazón? Más tarde me graba la banda Siragüen, un tema que se llama Luna Blanca. La banda Mechoro Campo de San Ángel Surmucapio graba Amores Clandestinos, Para amar a esa mujer. La Ola Azul me graba la canción De la cabeza a los pies. Y quiero hacer un paréntesis para agradecerle al maestro Rutilio Tilo López, sí, que él utilizaba mucho tiempo en aquel entonces para ayudarme a musicalizar algunas canciones. Ajá. Allí guardo todavía en un cassette viejecito, donde grabamos, no han salido tantas allí, pero ahí está, de lo primero que hicimos. Entre las canciones que se armonizaron en aquel entonces fue De la cabeza a los pies. Ajá. Con Tilo. Él le ayudaba entonces a ponerle la música. Sí, él fue uno de los... Y también había otro amigo, se llamaba Noé Méndez. Hicimos musicalización, letra y él música, y luego compaginábamos, ahí íbamos. Algunos amigos de Tiripetío me ayudaron también a poner música, las primeras canciones, después tuve que ir aprendiendo. Sí. Y ya cuando logré esto, y yo mismo le ponía la música y así medio tarareando y medio desentonando, se les enseñaba las agrupaciones, era satisfactorio que ya lo que había salido de acá y que ya lo plasmaban allá, eso era maravilloso. Sí. Eso fue Después también me grabó la banda Lirio. Banda Lirio que de aquí de Terracaliente. Me grabó un tema, se llama Otro invierno sin ti. Me grabó también la banda San Francisco con la voz de Judith. Sí, Los Cosmos. Me grabó Barrio de Rosales, La corte de la cabeza a los pies, Facción de Opopeo, Un amor diferente. Los Intocables de Opopeo me grabaron mis primeras canciones en aquel entonces. Sí, ellos son los primeros. Sí, fueron los que el grupo musical de cabecera, todo lo que escribía, todo lo montaban. Y ya nos las pasábamos en noches bohemias, escribiendo música. Y desde Santa Cecilia tuvimos la oportunidad de hacer su primer disco. Nos fuimos hasta México a grabar y con mucha ilusión y satisfacción, y ahí se hizo ese trabajo. ¿A todos los grupos que les daba las canciones los acompañaba a grabar? A la mayor parte, porque también uno estaba emocionado, pensando que iba uno a triunfar cuando realmente es muy difícil. Simplemente al ver la trayectoria de Marco Antonio Solís, que algunas veces saliendo de misa lo vi 2 ocasiones cantando la del Nave del Olvido y El Triste a capela. Sí. Y cómo ese muchacho tenía la ilusión de cuántos miles y llegó y se quedó, y cuántos luchamos y también con esa misma ilusión y vamos nomás a la mitad del camino, no llegamos. Pero la gran satisfacción pues tener un representante a nivel internacional como es el Buki, Marco Antonio Solís, quien ha puesto muy en alto el nombre de nuestro pueblo. Sí. Y quieras o no, ese es mucho orgullo, y ya se fijan en Ario de Rosales, y ver que las cosas realmente cuando se tienen fe y tolerancia y persistencia, pues se puede llegar. Pero finalmente, que quede uno satisfecho con lo que escriba, y que se queden plasmadas en las personas que te conocieron, pero ahí está tu sentimiento, que si no nació uno para triunfar, finalmente estuvimos en la batalla. Sí. Sí, otras agrupaciones aquí de la región de Ario fue grupo Facción de Popeo, los Brian de Santa Clara del Cobre, Juramento de Tierra Caliente de aquí de Ario, el dueto Lino y Herminio, una agrupación de Escobillas, los Aduaneros de la Frontera, de acá por Españita, sí, los Centellas del Norte que radican en el Estado de México. También la oportunidad que tuvimos con
comenzó el musical. Ahí me armonizaron también un temita que se llama Luna Blanca, y también está con su video y lo pueden ver en YouTube. en Sí, de hecho sí lo chequé yo antes del episodio. Estaba checando unos videos y me salió ese de Comezón, de Luna Blanca. Pero dice que también se lo grabó otra agrupación, ¿verdad? Sí, es la banda de Siragüen, y también creo que la traía Raúl Ortega en miras de grabación. Sí. También me grabó Clave 5 de San Ángel Surumbucapi, otra agrupación. Corazón Tierra Calenteño de Páscuaro. Finalmente, La Sorpresa. Últimamente estuvimos grabando. Y con estos muchachos fue una anécdota. En una comida como profesores en el Dr. Miguel Silva, en el pueblito, nos invitaron a una comida de fin de año. Y allí tocan los muchachos de La Sorpresa, que no tenían nombre. Sí. Pero me cayó de gracia uno del Tololoche. Y se le echaba chaparito, y el Tololoche está más grande, y le bailaba. Y trataba de esforzar por cantar bonito. Y digo, yo tenía ganas de que se armonizara algunos de mis temas con violines. Y le dije, vamos a grabar. Ahí tengo unas cancioncitas olvidadas. Dije con la única intención de que se quede como un recuerdo. Sí. Estuvieron de acuerdo. Dijeron sí, pero 2 violines El Moral no quisieron porque ya estaban cansados. Y curiosamente pasa un año. Y en otra comida de ese mismo tiempo, vuelven a invitar a este grupo de La Sorpresa. Y les digo, ahora sí vamos a grabar. Y dice, sí, ahora sí somos puros familiares. Sí. Bueno, y a los 2-3 meses ya estábamos montando los temas. Y en esa primera grabación nos fuimos hasta allá, al rancho donde ellos vivían, allá por Cieneguillas al medio, allá en las montañas. Sí. Empezamos a montar las canciones, allá en el cerro, muy bonito el lugar. Grabamos, y curiosamente que van pegando. Canción con violines, y ahí empezó. Y se hicieron después de esa como 6 grabaciones. Y como 40 temas me han grabado como en esas grabaciones. ¿De La Sorpresa? De La Sorpresa. Ya son bastantes. Y en este último disco viene un temita que se llama Mientras llegamos a donde vamos. Pero ellos le cambiaron el título y se llamó En esta vida hay que ser feliz. Es un son, así se llama el disco. Sí. Que está ahorita actualmente tocándose, vendiéndose. Entonces, son muchas agrupaciones que tengo que darles gracias a todos porque me han tomado en cuenta, han creído, se la han rifado. Y ahí vamos, unos con otras, y realmente pues, es satisfactorio. Y hay mucho más que hacer y mucho trabajo. Ahorita hay una grabación que se llama, me estoy olvidando, una aquí de la región de Terracaliente, aquí por Los Negros. Se llama OM5. Ajá. ¿Sí la conoces? Sí, sí la he escuchado. Acaba de grabar también 3 temas. Y otro grupo de acá, que de Tierra Fría, se llama Soñador de Tierra Caliente. Me grabó otros 2 temas hace como unos 22 días. Sí. Ahí vamos. Y ahorita algunas bandas ya empiezan a retomar el material nuevamente y van a volverlo a grabar y hacerle video. Ajá. Sí, es otra forma también de inmortalizar, ¿no? Porque, o sea, además de la parte escrita, yo creo que ahorita tiene mucha fuerza lo visual para reforzar la historia, porque creo que también la pura canción permite que uno se imagine, pero cada vez la forma en la que consumimos el contenido a lo mejor hace que ya no nos imaginemos menos. Entonces, siento que sí se ha reducido como la capacidad que teníamos antes de, por ejemplo, leer algo y estar acá pensando en qué era. Ahorita ya casi todos nos lo ponen en ya como película, vaya. Realmente cada canción es una película, es una historia. Mis primeras composiciones tenían mucho de versos un poquito clasificados en lo refinado, pero fui disminuyéndolo. Y decía un amigo compositor que dice, es que hay que hacer las cosas, ya no hay que dejar que piense el que la va a escuchar, sino hay que decirle claramente para que no diga, oye, ¿y esto qué quiere decir? ¿O qué dio a entender? Mejor vámonos y estamos cambiando las palabras rebuscadas por algo más sencillo. Sí, me viene una canción que escuché también, estuve viendo ahí su canal y los videos que tenía. Y hay una que ya había escuchado hace un tiempo, no recuerdo si hace como 2 años o 1 año, que hablaba de una sandía. Ah, la sandía, sí.
Entonces me hace graciosa porque hace mucho alusión a la manera en que hablamos los mexicanos, ¿no? Sí. En este doble sentido que luego utilizamos. Y en el video, pues justo se pelean por una sandía, pero realmente, o sea, si uno escucha la canción, pues da como entender más cosas, ¿no? Ese tema en especial, como que cada vez que lo escucho me hace sentir bien, porque es un poquito jocoso el tema. Sí. Y los que se aventaron del video, esa agrupación, ingeniosamente pues, metieron la sandía. Sí. Físicamente se andan peleando por la sandía y no se la quiere dar y él se la está pidiendo la sandía y ella no quiere. Al final ya le comparte su sandía. Pero finalmente es una canción que puede escuchar un niño y no piensa mal. Ajá. Eso es lo maravilloso de escribir canciones jocosas que tengan el doble sentido sin que lleguen a lastimar el vocabulario y el oído de los niños. Que no se utilice las palabras antisonantes y que los grandes se diviertan con el doble sentido y que los niños disfruten lo que dice la sandía. Y es que es una forma también como de aportarle creatividad, el no decirlo tal cual, porque vivimos creo que en una época donde mucha música ya no deja nada como lo mencionaba ahorita, ¿no? Ya darle tal cual el lenguaje a la gente. Sí. Y pues dice uno, pues a esa parte divertida de pensar en qué quiere decir la canción, porque para muchos tiene un significado y para otros otro completamente distinto. Ese tipo de canciones en una época de la vida, cuando todavía estaba trabajando, como que quería escribir de esas canciones. Me aventé como un año. Dejé todos los géneros por estar escribiendo el doble sentido, pero el adecuado, como el estilo de la sandía. Ajá. Y tenía ganas ya de irme a México para llevar pues las novedades. Pero ya fue cuando empezaron a vender las grabadoras y que se acabó, se desplazó, ya no hicieron el disco y como que ya se quedaron patinando. Y ahorita empezamos a sacar como el tema... Y quiero llamarle el baile de la sandía. Me gustaría que alguna vez pudiéramos hacer un video en forma, con su coreografía y todo, y que la sandía en medio y todo eso, para que se pudiera tomar como algo tradicional de nuestro pueblo. Ajá. Sí. Bueno, profe, pues no sé si tenga alguna cosa que agregar. ¿Alguna cosa que quiera comentar aprovechando antes de terminar? Sí, pues grandioso esta tarde estar compartiendo contigo, Miguel, en tu estudio. Es una persona bien vista en nuestro pueblo, bien ilustrada en todos los asuntos de la música, además de que eres también un buen intérprete, que yo siempre he admirado desde que te he visto tocar tu guitarra con mucha maestría y luego que te has dedicado también a preparar algunos grupos musicales por ahí. Satisfactorio y que me hayas tomado en cuenta en esta tarde y agradecer al auditorio que nos estuvo observando en el desarrollo de esta charla, que aunque no soy merecedor de ningún homenaje, finalmente me da gusto haber entablado contigo, además de que ya teníamos un tiempo que habíamos compartido dentro de la enseñanza y el reencuentro del día de hoy es fabuloso. Y qué mejor hermanar esos lazos de amistad y que lo que haya existido, las diferencias, qué sé yo, aquí estamos aterrizando en algo armonioso, que deberíamos de hacer eso con toda la gente, reencontrarnos y qué mejor dejar plasmado lo mejor de nosotros mismos. Y que cada quien tenemos una vocación y una misión que realizar en la vida y hay que hacerlo lo mejor posible en la medida de nuestro alcance y que finalmente que la intención sea esa de hacer bien las cosas. Para terminar, pues quiero dar las gracias como a Ramón Prado Constancio, a Chucho Cardona, Jesús Cardona Gamona, que también me dio una pequeña ilustración musical en aquel entonces, porque él era un cantante que se fue a probar suerte a la Ciudad de México. Se le puso muy difícil, pero finalmente lo admiraba y también me dio una clase. Otra de las cosas que te quiero agradecer también a Bulmaro Bermúdez, el compositor de Caminos en Michoacán, La Mochila Azul y otras más. Tengo una pequeña anécdota con él.
Cuando estaba sonando Caminos de Michoacán, me decía un amigo que venía aquí, Aris Rosales, que él conocía a don Bulmaro porque trabajaba con su papá en México. Ajá. En una peluquería que se llamaba Peluquería El Artista. Ajá. Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a México para presentarte a ti que te gusta escribir. Vamos para presentarte a ver si te ayudan algo. Y ya se llegó el día. Fuimos a México. Me llevó a la peluquería donde trabajaba su papá con don Bulmaro Bermúdez. Le dice, y ya platicamos, me dice, pues con todo gusto. Le pedí que si me podía echar una manita y recomendarme con alguna empresa grabadora para que me escuchara. Dijo, de todo gusto. Era bien maldicionento, sí. Alegre, pero le quedaban las maldiciones, las palabras antisonantes le quedaban muy bien. Ajá. Porque no todo nos queda. Sí. Entonces me dice, sí, vamos. Otro día tempranito a las 8 te quiero aquí. Ahí estamos otro día a las 8 y nos fuimos en un urbano de ahí de su peluquería. Y estando ya, fuimos a un lugar que se llama la grabadora de la Pirles. Ajá. Y allí en la Pirles llegamos, me recomendó, me presentó a los directores artísticos, me estaban escuchando mis canciones. Ahí dejé 2, 3 temitas mientras él platicaba con sus amigos. Que finalmente, después recuerdo una de esas canciones, se me grabó con un grupo norteño, que nunca me avisaron, pero sí, 8 años después recibí las regalías. Ajá. Y dice Bulmaro, muchacho, vámonos porque ya es tarde. Vamos a tomar un taxi. Y nos fuimos. Y ahí por Antonio Caso, donde tenía esa peluquería, estaba un cine. Y estaba en las carteleras La Niña de la Mochila Azul. Y le dije, mira, ahí está Pedrito Fernández dando autógrafos. Vamos a saludarlo, ¿no? Digo, pues, te canta la canción. Y dijo, ¿qué le veo a ese muchacho? Se está haciendo rico a mis costillas. Ajá. Utilizando algunas palabras antisonantes. Sí. Pero le quedaban bien. Y yo nomás me reía pues a escucharlo. ¿Qué le veo a ese muchacho? A mí la que me da de tragar es Caminos de Michoacán. Ya le compré a mi esposa su casita. Ya le puse su negocio de pollería y cada 3 meses estoy cobrando con Caminos de Michoacán. Ajá. Esa es la que me da de tragar. Y así con ese tipo de vocabulario. Agradezco a él que pues, dedicó un día de su vida, un compositor tan importante en esa época. Ajá. Lo compartió conmigo y finalmente sí hubo fruto y me decía, ¿sabes qué? Fíjate bien cuánta edad tengo. Ya estoy en edad madura y sin embargo escribí canciones para niños como La Mochila Azul, la de los hoyitos y otras más. Sí. Dijo, tú escribe, tienes tiempo. Aunque escribí tanto, pues no pude llegar arriba, pero la lucha se le hace y fue bonito ese ambiente, un día de la vida de Bulmaro que compartimos juntos. Me contó muchas anécdotas. También escribió la canción de la del Morral, una canción viejita que le grabó Antonio Aguilar y otros cantantes que decían que se la querían robar algunas, no sé quiénes. El último la recuperó. Ajá. Y me platicó la historia de cómo escribió la del Morral y todo. Que fue un personaje de ahí, de su rancho. Era una muchacha que quería buscar trabajo en México. Y él la recomendó. Se fue con su morrala y con una muchacha de campo. Sí. Y a los 3, 4, 5, 6 meses se renovó la ropa. Y en lugar de usar una morrala ya usaba su bolsa de broches. Ajá. Y platicamos un buen rato de la vida y así pudiéramos platicar algunas otras anécdotas. Entonces también agradecer también a Rutilo Altamirano, también a Noé Méndez Villa, a Ramón Prado Perales, también a Ano Arcancino, que es el de la sorpresa que nos siguen grabando, y algunos más que ahorita no recuerdo, pero ahí estamos, dice que hasta el final. Una ocasión los Michis cuando estaban sonando en Lázaro Cárdenas, fuimos allá a ver unos familiares y me dice, oye Memo, vamos a saludar a los de la radio de aquí de Radio Horizonte. Y creo que ahí el locutor era un Cuauhtémoc Paredes y creo que era de Aris Rosales. Uh-huh. Dicen que son paisanos, dice, vamos, súbete, vamos a llevarte a que saludes.
Digo, ¿cómo es eso? Me dicen aquí todos los días, cada media hora, están tocando Te dejé partir y tu nombre, Guillermo Estrada, se está escuchando. Ajá. Y que llego allí a la radiodifusora y que veo al locutor, nos saludamos. Le dije, gracias por tocarme tanto mis temas. Dice, no me agradezcas. Esta empresa pertenece a Televisa y Televisa tiene radiodifusoras en todo el país y en Estados Unidos y nos dan un calendario de actividades como si fuera la programación de los toros, ¿no? 10 toros. Sí. Ahí ponen 15 canciones. Canción 1, la 15. La 1 la ponen cada 20 minutos, cada media hora. La 2 cada 40 minutos. La 3 cada hora y así. Sí. Y allí aparece, mira, es una orden desde Televisa. Mira, aquí está el número 7, estaba Noche de Pescadores. Y en el número 5 estaba Te dejé partir. Ahora aquí te presento, ya que Te dejé partir está en tercer lugar. Y estaban toque las canciones. Así que dijo, no me agradezcas porque fue una orden de Televisa y después satisfactoria. Ajá. Además de que eran paisanos y me conocían, ahora que por ahí le echaban hasta de más. Sí. Sí, esas son algunas situaciones que recuerdo que son agradables y que nunca se olvidan. Hace poquito ese locutor hizo un comentario de una canción que compartí. Dice, bueno, no se le acaban las ganas, hay mucha fuerza, como muchos artistas que sonaron con un temita, después ya no volvieron a sonar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se apagaron los michis? Solo condámonos fuerte. Si se hubieran quedado un año más, ya nos hubiéramos quedado como algo exclusivo de Televisa. Lo que pasa es que ese grupo, todo el mundo se pregunta por qué pegaron tanto en el 84, pero en el 85 viene el temblor y Televisa, el edificio se derrumbó. Ajá. Y abajo estaba su carro con instrumentación y todo. Ajá. Se pierde. Pero también ahí muere la persona que los había conectado con Televisa. Ajá. Entonces al morir él como que empezaron a tener problemas. Y el dueño del grupo Los Michis empezó como a exigir más y como él tenía más o menos cierta economía para poder promover sus discos, dijo, yo mismo lo hago. Y sacó la cinta de la grabación. Y ese fue el error. Si no lo hubiera sacado, se hubieran quedado como músicos del recuerdo. Ajá. Y al sacarla, pues ya no dejó ninguna constancia. Y después hizo otros 2 discos más por su cuenta. Sí. Y por mucho dinero que le inyectaba a las promociones, no alcanzó a pagar ni la promoción de la radio en México. Ajá. No, pues es que imagínese, Televisa es un monstruo. Se derrumbó. En cuanto a lo que invierten, es difícil hacer lo mismo con los medios propios. Porque sí, yo he escuchado de gente de aquí, como el doctor Ramón Prado, que menciona mucho también a los Michis, que platicábamos el otro día justo eso, que ellos iban muy a la par, o sea, como en popularidad y en época como los Bukis. Iban así. Otra anécdota que me recordaste, como pertenecían a la misma empresa. Una vez fuimos con Ramón Prado y compramos un disco en México. Ajá. En una ocasión, Televisa manda a promocionar a sus grupos aquí a Morelia y manda a los Bukis, a los Michis, Javier Calderón en aquella época y los Topos a Morelia. Y se presentaron ahí en el Casino Charro. Dieron muchos boletos y estaba lleno el Casino de Charro cuando yo llego. Y un hermano estaba allá adentro y había como unas 300 gentes en la fila y ya iban a empezar. Y aunque yo fuera parte pues del repertorio de los Michis, no podía pasar. Ajá. Ya que me dice, ¿sabes qué? Acá atrás del Casino Charro está un camión de redilas. Súbete hasta el fondo y resbálate. Y me fui cruzando y caí adentro. Ajá. Llegando y tocando los Michis. Y gran satisfacción sentí cuando ellos tocaron 7 canciones. Y de las 7 cantaron 4 mías que estaban sonando. Sí. Ahí sonó nuevamente Te dejé partir, Cuando te necesite, Ya te vas. Y así fue como pude ingresar
a ver una de las promociones, porque sí andaban, donde quiera que andaban los bookies promocionando por Televisa, Ajá. hacían eventos grandísimos y gratis. Y ellos andaban juntos y en esa vez me tocó estar en una de las promociones entre bookies y michis. Iban a la par, ahí iban así, no a la par, pero ahí los iban siguiendo y era la misma empresa. Sí. Pero se cayeron y al caerse los michis, yo también me derrumbé. Sí. Y después ya me dio mucho trabajo subir. Luego llegó un tiempo en que tuve perturbación un poquito dentro del alcoholismo, como muchos, y me descuidé. Pasaron como 4 años y eran otros estilos, Ajá. eran otros grupos, y ya me dio dificultad tener que me adaptar. Una de las últimas anécdotas fue en el CBS, Volumen Internacional en México, donde estaba el Dueto América, con puros música de esas de cuerda. Sí. Donde estaba el Dueto América y el estilo de las jilguerillas. Ajá. Me iban a grabar 2 temas, La ciudad no es de nosotros y Tiempos pasados. Entonces me dice Gilberto Parra, el director, ¿sabes qué? Esta sesión se te graba. En 3 meses te vienes por tu disco, un sencillo. Dije, no, yo feliz, y contando los días, 3 meses. Y a los 3 meses hablé a México y no estaba el director artístico, que era Gilberto Parra, sino la secretaria. Digo, sí, ¿de parte de quién? Le digo, soy Guillermo Estrada. Ah, no, sí, aquí tiene 2 temas que le va a grabar el Dueto América. Digo, pues a nivel internacional. Se tardaron mucho en su gira artística, pero ya están grabando otros 3 meses. Y dije, bueno, no me pasa nada. Y ahí está, cuente los días, porque es una agrupación ya famosa, te lleva a grabar. Y resulta que a los 3 meses vuelvo a hablar. Dice que hay mala suerte, no sé qué ocurrió. ¿Algo tiene usted o qué se la lleva? Y ¿sabes qué? Acaban de vender la empresa de CBS a otras empresas de Europa, o no me acuerdo qué, de Estados Unidos. Y corrieron a todos los artistas. Solamente se quedó Vicente Fernández y otros más. Ajá. Y el Dueto América y otros más se fueron, así que ya no le pudieron grabar. Así que iba en el último, ya subiendo el tren. Entonces, como que me iba subiendo y último me caí. Así que ya iba a ingresar con los grandes. Ajá. Y estuvo muy cerquita con Recoditos. Un tema que se llamaba Como dos buenos amigos. No cayó, pero sí lo tocaron. Se grabó, pero no cayó el disco. Por un detallito. Sí. Bueno, te lo voy a contar. Fuimos con un amigo a México, a la grabadora de Musar, y el director artístico que desde lejos me ve, que dice, José Guillermo Estrada, y cantando un pedacito de la canción, que la acabamos de grabar con Recoditos. Y el muchacho se llamaba Rodolfo Garibal, que fue conmigo. Ajá. Entonces me dio un abrazo así, fuerte. Bueno, dice, y ya cuando salí de eso, estaba otro personaje acá. Yo ya tenía como 1 año que no iba a esa editora, a esa grabadora. Entonces como que el otro le iba a saludar igual, como que de pronto no lo conocí y le di la mano, de momento. Y como que en el rostro, como que quería también el abrazo, y como que se sintió. Y luego reaccioné y le di otro abrazo. Y aunque nos dimos 3 abrazos, no me la perdonó. Ajá. Ya estaba grabado con Recoditos y por falta del abrazo la sacó del tema. ¿Cómo cree? A los 15 días salió el disco. Mejor no hubiera ido a México esa vez. Hubiera salido normal. Ajá. Por falta de un abrazo no salió al disco. Dije, bueno, así son las cosas. Y ahí se nota luego el espacio donde sacaron la canción. Por falta de un abrazo. Ajá. Así que donde quiera que sea buscar la amabilidad y que la gente se sienta bien. Sí. Y cuando nos acerquen a nosotros, que se desprender vibraciones positivas. Y yo creo que ayer no darle el abrazo de momento se sintió ofendido y cayó. Sí. Son situaciones que uno se enfrenta de la vida. No sabe uno en qué momento va a estar como esa oportunidad y a veces son
cuestiones de momentos, de segundos quizá, de reacciones que pueden hacer que no sucedan las cosas, pero la ventaja que tiene usted es que ha estado constante, sigue escribiendo y yo me doy cuenta por cada vez que platico con un músico, sobre todo los que ya tienen quizá más tiempo en la industria, aquí en la región, siempre sale a relucir el nombre de Guillermo Estrada, y me da gusto pues que usted fue mi profe de español y ver que siga trabajando en lo que le gusta y que a la gente le siga gustando su música. Espero seguirlo escuchando por muchos años más, seguir escuchando sus canciones, y espero también siga así con esa energía que todavía trae, para que en el momento, yo sé que está cerca también esa parte que a lo mejor usted dice, falta que llegue esta canción a este lugar, pero como le dijo Bulmaro Bermúdez, sí, Bermúdez, ¿verdad? No vaya yo a cambiarle el apellido. No hay una edad para hacer las cosas, ¿no? Cuando uno tiene esa pasión, esa constancia. Sí. Le doy gracias por tomarse el tiempo para venir a platicar aquí conmigo. Me la pasé muy bien. Espero también usted se la haya pasado a gusto. Espero no sea la última vez que platicamos. Y por último, ¿cómo se llama su canal de YouTube para que la gente lo pueda seguir? José Guillermo Estrada Soria. Así tal cual. Así nada más. Y ahí están muchas, bueno, si no es que todas las canciones que le han grabado. Hay algunas, faltan todavía por registrar, por subir algunas. Ajá. Pero estamos lo más representativo y estamos subiendo poco a poco. Cuando menos para que el día que uno ya no esté, pues ahí se quede la herencia cultural o el recuerdo, la huella de que uno pasó por este mundo. Principalmente es eso, sentirse satisfecho de que pues, alguna vez lo que tú hiciste se recuerde o que alguna vez alguien la cante. Sí. Ahora que me dijeron acá que unas bandas siguen tocando mis canciones, pues me levantó otra vez el ánimo. Después de 35 años o 30 años o 20 años que han pasado, y la siguen interpretando. Dice, no, y fue éxito en la región. Uh-huh. Entonces, pero como dices tú, cada canción que uno escribe, dice, esta sí va a ser el éxito. Sí. Y cada vez que escribe una, esta va a ser el éxito. Y ahí va uno a ver lo que Dios diga. Estamos como personas humanas, frágiles, y con el riesgo de todos los días de estar o no estar. Sí. Pero gracias a Dios ahí estamos. Por allí hay una canción que grabó finalmente La Sorpresa. No sé si la pueda mencionar, leer. Sí. Esta canción se llama Mientras llegamos a donde vamos, a ver dónde está. Ellos le cambiaron el título, se llama En esta vida hay que ser feliz. Uh-huh. Dice, es una pequeña reflexión. Mientras llegamos a donde vamos o en esta vida hay que ser feliz. Qué agradable es cuando nos vemos y que con gusto nos saludamos. Si compartimos lo que tenemos y entre paisanos nos ayudamos, siempre gozamos con lo que hacemos, con lamentarnos nada ganamos. Hay que ser leales con los amigos y detallistas con los que amamos. Si trabajamos y compartimos, cualquier problema lo superamos. Ya con el hecho de haber nacido y el estar sanos, ¿qué más buscamos? Mientras llegamos a donde vamos en esta vida hay que ser feliz. Por eso, amigos, brindan conmigo por el milagro de estar aquí. Ay, qué bonita es esta vida, hay que vivirla a todo dar, porque disfrutes o no disfrutes, de todos modos, se va a acabar. Ay, qué bonito es este mundo, con tantas cosas que disfrutar. Hay que gozarla cada segundo, con alegría y felicidad. No hay que apurarnos por el mañana, ni afligirnos por tener más, porque todito lo que tenemos en esta vida se va a quedar. Sí. Pues con esta reflexión, uh-huh, que yo creo que hay que tomar mucho en cuenta, vamos a cerrar hasta aquí el episodio. Esa canción, recuerden, se llama En esta vida hay que ser feliz. En esta vida hay que ser feliz. Y la pueden encontrar con La Sorpresa, ¿verdad? Sorpresa. Grabada. También está en su canal, ¿verdad? Para que la vayan a checar ya con música. Están trabajando para subirla. Ah, ok. Ya no tarda en estar ahí presente. Perfecto, pues muchas gracias, profe. Y gracias a toda la gente que nos vio o escuchó. Espero les haya gustado este episodio.
Déjenos ahí en los comentarios qué opinan de todos los temas que platicamos y también si tienen alguna inquietud de comunicarse con el profe Guillermo Estrada para que les haga alguna canción, para que ustedes también la graben si también se dedican a la música. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos. Hasta el próximo capítulo.